Hola niños, hoy es turno de ver el tema polígonos regulares e irregulares. Continuando con la geometría, veremos este tema en específico. Un tema con conceptos bastante sencillos. Solo necesitas poner un poco de atención. Hoy aprenderemos sobre los dos tipos de polígonos que existen. ¿Sabes cuáles son? Estoy seguro de que sí. Y no como este amigo que está en duda. Fíjate en los siguientes polígonos. 1, 2. Lo que tienes que hacer es fijarte en sus elementos, en los lados y en los ángulos. Tercer polígono. Cuarto polígono. Quinto polígono. Dentro de estas imágenes de diferentes polígonos tenemos algunos que son polígonos regulares y algunos otros que son polígonos irregulares. A ver, veremos en qué se diferencian, cuáles son las características de cada uno de estos dos tipos de polígonos. Bien, todos estos son clasificados o conocidos como polígonos. Ahora veremos cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Veamos primero los polígonos regulares. ¿Qué serán los polígonos regulares? Bueno, sencillo, son aquellos que tienen todos sus lados, sus ángulos iguales. No puede haber diferencia en ningún lado en comparación con el resto y tampoco en los ángulos. Cada uno de los ángulos debe ser igual al resto. Veamos. Veamos un ejemplo de polígono regular. Aquí tenemos un hexágono. Hexágono porque tiene 6 lados. Si nos fijamos bien, este lado es igual a este y es igual a este otro. También es igual al cuarto, como al quinto, de la misma forma al sexto. Cumple la primera condición. Tiene todos sus lados iguales. Ahora veamos los ángulos. Aquí tenemos un ángulo alfa. Aquí tenemos otro ángulo alfa que tiene exactamente la misma medida, por eso recibe la misma denominación. Este otro ángulo también tiene la misma apertura, lo mismo que este ángulo, este otro y este último. Este polígono presenta todos sus lados, cada uno de ellos, todos sus ángulos, cada uno de ellos iguales, por lo que es considerado como polígono regular. Eso como consecuencia de que sus lados y sus ángulos son iguales. Muy bien. Vemos que no es difícil saber y entender el concepto de los polígonos regulares. Veamos ahora algunos otros ejemplos. Acá tenemos en total 10 ejemplos. Este triángulo es un polígono regular, sus lados y sus ángulos son iguales. Tenemos un cuadrado que tiene 4 lados, cuyos ángulos y cuyos lados son también iguales, idénticos. Tenemos un pentágono que tiene 5 lados, cuyos lados y ángulos son exactamente iguales. Este hexágono, 6 lados. Sus 6 lados son iguales, de la misma forma sus 6 ángulos. Tenemos un heptágono, que es una figura, un pentágono, perdón, un heptágono, que es un polígono de 7 lados, cuyos 7 lados y cuyos 7 ángulos son iguales. A continuación tenemos un octógono que tiene 8 lados iguales y 8 ángulos iguales también. Tenemos este eneágono que tiene 9 lados iguales todos ellos y sus ángulos también son idénticos. Tenemos un decágono que tiene 10 lados iguales. De la misma forma sus ángulos son iguales. Acá tenemos un decágono que tiene 11 lados y 11 ángulos iguales. Y acá un dodecágono que tiene 12 lados y 12 ángulos exactamente iguales. Muy bien, todas estas figuras son consideradas como polígonos regulares. Ahora veamos lo que son los polígonos irregulares. Bien, ¿sabes qué son? Sí, estoy seguro de que sí sabes de qué se trata, pero este amigo tiene una duda y se las vamos a aclarar.
Los polígonos irregulares son aquellos que tienen por lo menos un lado o un ángulo distinto. Si difiere en un lado o en un ángulo, ya es considerado polígono irregular. Veamos. Tenemos este ejemplo, es un rectángulo. Si nos fijamos, este lado y este lado son iguales, pero son diferentes a este y este otro lado. Entonces, ya desde el principio, desde la comparación de sus lados, es considerado un polígono irregular debido a que sus lados son iguales. Desiguales, perdón. Pero, ¿qué pasa con los ángulos? Acá tenemos un ángulo de 90 grados, otro ángulo de 90 grados, el tercer ángulo también 90 grados, lo mismo que el cuarto ángulo, que es un ángulo recto. Eso no ayuda a que este polígono sea considerado como irregular y se queda como polígono irregular como consecuencia de que tiene lados diferentes, aunque sus ángulos sean iguales. Veamos un otro ejemplo. Tenemos un trapecio de 4 lados. Estos 2 lados son diferentes, lo que ya convierte a este polígono en un polígono irregular. Por otro lado, sus ángulos también son diferentes. El color verde indica un ángulo mayor a 90 grados, mientras que el color amarillo indica un ángulo menor a 90 grados. Entonces, marcado por sus lados diferentes y sus ángulos también diferentes, este trapecio es considerado como un polígono irregular, en el que sus lados y sus ángulos son diferentes. Vamos a dar algunos otros ejemplos. Tenemos este polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un polígono irregular, tiene lados diferentes, ángulos diferentes. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Fijémonos que sus lados son diferentes, de la misma forma, sus ángulos también son diferentes. Esta tercera figura, que es un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tiene lados y ángulos diferentes. Este otro trapecio también tiene lados y ángulos diferentes. Esta otra figura que tiene, o polígono, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, tiene lados diferentes y ángulos también diferentes. Acá hay 5 lados en este polígono, pero fijémonos muy bien de que son lados y ángulos diferentes, por lo que es un polígono irregular. De la misma forma, este otro polígono, lados y ángulos diferentes, y este triángulo, un polígono de 3 lados, de 3 lados diferentes y 3 ángulos internos también diferentes. Entonces, todas estas figuras son consideradas como polígonos irregulares. Ejercitemos. Muy bien. Que te quede la sonrisa impresa en el rostro por entrar a un pequeño e interesante ejercicio. Ubica 2 polígonos regulares y 2 polígonos irregulares en la siguiente figura. Bien, tenemos 30 segundos. Va corriendo el tiempo, al cabo de los cuales ya tendrás que haber ubicado 2 polígonos regulares, por lo menos, y 2 polígonos irregulares. Bien, yo ya los tengo. Voy a empezar a marcarlos en 5 segundos. Bien, muy bien, comenzamos. Polígonos regulares. En esta imagen tenemos acá un polígono regular, 4 lados y 4 ángulos iguales. Acá tenemos este otro cuadro, también es un polígono regular, un cuadrado de lados iguales y ángulos también iguales. Bien, ahora veamos los polígonos irregulares. Acá tenemos un polígono irregular, una ventana, cuyos lados son diferentes, a pesar de que sus ángulos sean iguales a 90 grados, no importa. Y acá tenemos otro polígono irregular, otro rectángulo, cuyos lados son diferentes. A pesar de que sus ángulos sean iguales, es considerado un polígono irregular. Muy bien, un tema muy sencillo, muy entretenido, y estoy seguro de que
Quedaron registrados los datos más importantes referidos a los polígonos regulares y los polígonos irregulares. ¿Te gustó el video? Sí, por supuesto que sí. Muy bien. El mensaje que te regalo el día de hoy es el siguiente. Mientras más estudies, mejores pensamientos tendrás. Polígonos regulares e irregulares. Profesor Dani Franz, vocal Arce.